Momento del micro de psicología con Silvina Gross, y el tema que vamos a estar abordando es más vigente que nunca: la situación de la escuela y las clases. El efecto de los niños, asisten, no asisten, la puja, cuáles son las consecuencias en el aprendizaje, en lo emocional, en la situación de la familia, cómo influyen las decisiones políticas que apelan por el cuidado sanitario. Silvina, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes para todos. Claro, ¿cómo así? Así Buenas que, noches también, porque si por los que lo reemiten. Claro, por los que están en otra parte del mundo mirando, la gente de China, le mandamos un saludo, que sabemos que miran. Ahí estamos. Acá estamos. Pero bueno, con una gran conflictiva social, principalmente en Buenos Aires. En este momento a nosotros no nos convoca sobre el tema de si se deben, si se deben suspender las clases o no. Y por ahí me acordaba, ¿no? Hace un año atrás, marzo de un año atrás, estábamos planteando, creo que la primera semana en donde se estableció el tema del aislamiento, los efectos adversos que tenía siempre el aislamiento, que de hecho es uno de los métodos de tortura para quebrantar las personalidades de las personas, ¿no? Me acuerdo que advertíamos eso, en ese momento acá en Tele2 se informa, parecíamos locos advirtiendo las consecuencias terribles, pero lo cierto es que hoy y a lo largo de todo este año, tanto en lo personal he podido comprobar y ver, no solo en el consultorio, sino en los diversos vínculos, he podido hablar con colegas también, y se han visto las consecuencias adversas y los síntomas que han presentado los niños y los adolescentes después de un año de estar sin ningún tipo de presencialidad en la escuela. Y a mí me parece que frente a esta situación en donde desde la política se quiere hacer un uso, no sé con qué motivación, se quiere hacer un uso de nuevamente cortar el tema de las clases en los niños, y nuevamente me parece importante advertir, porque nosotros ya estamos viendo en los consultorios y en los ámbitos de salud las consecuencias adversas. Se ha potenciado todo lo que tiene que ver con las obsesiones en los niños, en los adolescentes, con las ansiedades, ¿sí? Con los ataques de pánico. Los niños y los adolescentes, después de haber estado un año prácticamente encerrados, se ha podido ver algo que se ve mucho en la regresión, ¿no? Y también en los adolescentes, esto de la regresión a periodos de mayor inmadurez. ¿Y por qué digo también en los adolescentes? Porque los adolescentes, luego de haber estado prácticamente en este año vacacional, en donde todas las rutinas, y en muy pocos hogares se han mantenido las rutinas. Bueno, ahí desde el cielo con el trueno están diciendo, tenés razón, Silvina. Claro, sí, mira, ¿quién te responde? El cielo me responde. Así es. Sí, es un tema muy complejo porque es como si estás de una vereda y de la otra en el sentido de la realidad individual de las personas. Por ejemplo, ayer escuchaba a una madre en Buenos Aires que decía, yo vengo a protestar por las clases presenciales, dice, yo me puedo quedar en mi casa con mis hijos que tienen toda la comodidad, pero hay compañeros que no pudieron avanzar académicamente, y también lo emocional del desencuentro, porque la realidad de los padres es otra, porque muchos tienen que salir a trabajar, lo han tenido que dejar solo, la inseguridad, es un montón de confluencias que hacen que el efecto sea negativo. Y por el otro lado escuchás a quien te dice que no, que es preferible que se queden en casa, cuidar la salud, no aumentar los contagios, el riesgo de vida y todo lo que venimos escuchando desde el sector. Entonces, escuchamos las dos voces, pero en el medio hay distintas realidades. Obviamente, como siempre, hay diferentes realidades, pero lo cierto es que ninguno de los estamentos científicos avalan
que la escuela es un gran número de contagios lo que presenta, ¿no? Entonces, no es realmente un riesgo, y sí es un riesgo para la salud mental de los niños y de los adolescentes el no tener que asistir a clase. Obviamente que si yo tengo que plantearlo a nivel personal, a mí el hecho de que mi hija no fuera a la escuela me vino bárbaro, a mi hija también, porque hemos hecho mucho trabajo en cuanto a diferentes movimientos subjetivos para decir vamos a sobrellevar esta situación. A mí me vino bárbaro porque no paré de correr bastante. Mi hija la verdad que se manejó muy bien desde la manera virtual, porque ella es una chica muy responsable. Pero no podemos dejar de obviar que ese es uno en 1.000.000 de casos, y que yo no puedo hacer prevalecer mi bienestar por el bienestar de muchos niños, ¿no? La pérdida de las rutinas, la pérdida de la ocupación, las horas, las innegables horas de ocio sin hacer nada, el desorden en cuanto a los horarios, ¿no? Hasta el día de hoy, chicos que pasan toda la noche totalmente despiertos, conectados con los jueguitos, la Play, las redes, y que han perdido todo tipo de rutina. Digo, todo eso, más el aislamiento, más el hecho de todo ese encuadre que te da la institución y la educación, no solo desde lo que uno aprende, sino ese encuadre que a vos te permite ir canalizando en diferentes lugares, con diferentes vínculos y en diferentes espacios, todo lo que a vos te pasa desde lo emocional, ¿no? Ha hecho que los chicos se queden con solo un ámbito de encierro en sus hogares, con muy pocos vínculos o prácticamente nada más que los de su familia, y un grado de emociones que les atraviesan, temores, ansiedades, pensamientos que les atraviesan, que han desencadenado, y lo que uno ha visto mucho en los consultorios son, por ejemplo, trastornos de ansiedad de diferentes estilos, temores acrecentados de manera abismales, al punto de chicos que tienen miedo de volver a salir a la calle y de volver a relacionarse con otros, porque se han producido cuestiones regresivas, ¿sí?, frente a la ansiedad, el temor, estados depresivos importantísimos, chicos y adolescentes que no tienen ganas de nada. Se potenciaron los trastornos en el control de los impulsos, en donde vemos por un lado chicos más irascibles, más violentos, más agresivos, más inestables, más hipersensibles, y por el otro lado trastornos en el control de impulso con respecto han aumentado las adicciones, han aumentado los cortes en los chicos, ¿sí? Esto de cortarse los brazos, las piernas, como modo de descarga de ese mundo apabullante interno y muy movilizado que tienen algunos de ellos. Se han acrecentado los trastornos del sueño y los trastornos alimentarios, ¿sí? Porque de repente los chicos y los niños y los adolescentes han quedado sin este lugar de ordenamiento familiar que lleva al ordenamiento subjetivo, y sin este lugar en donde de alguna manera pueden canalizar, sublimar, elaborar y dejar en otros espacios que no sean el hogar lo que les pasa. Y no porque digo uno va a llorar a la escuela, pero simplemente en la relación con el otro, en la relación con el profesor, a veces en la relación con el preceptor, con la portera de la escuela, uno va dejando las diferentes ansiedades, angustias, emociones, va escuchando y va teniendo esta otra devolución del entorno que te permite a veces encontrar otras soluciones. Bueno, todo esto que ha faltado durante un año ha generado patologías graves, patologías moderadas, y ha generado una serie de síntomas en los niños y en los adolescentes, en un número muy significativo, por no decir abandono de la escuela, ¿no? Entonces me parece que la escuela como un regulador, como un marco de encuadre diverso, y como un espacio en donde le genera ocupación, responsabilidad y exigencia a los chicos, es sumamente importante poder sostenerlo en la medida que se pueda.
¿no? En la medida que se pueda, sin que esto sea de tanto riesgo, pero bueno, también está comprobado que hay otros espacios que son mucho más riesgosos y se están llevando adelante, y me parece que en esto hay que tener sumamente cuidado en los efectos adversos, porque los efectos adversos en la personalidad de los niños y de los adolescentes tiene consecuencias muchas veces porque ellos están en la formación de su personalidad. Entonces, hay secuelas que quizás se puedan revertir y hay otras que quizás generen quiebres en la personalidad, daños en la personalidad de los que no se puede revertir. Entonces, me parece que es importante considerar con seriedad el tema de si se suspenden o no las clases. Por los efectos que tienen que ver, ni hablar del aprendizaje, porque realmente los chicos no han aprendido como cuando van a la escuela. Claro, porque venimos de una etapa, no es de hace 2 años atrás, sino históricamente con una desigualdad en todos los sentidos, las escuelas públicas, las privadas, sí, con los esfuerzos de cada ámbito, pero claro, a veces uno escucha a funcionarios cuando toman medidas o el recorte que te quieren mostrar, donde hacen referencia sobre la aglomeración a la salida de los colegios. Claro, uno manifestaba, dice, nosotros en el colegio vamos con los autos, claro, pero no todos tienen un poder adquisitivo, hablaríamos a lo mejor en las escuelas privadas o públicas donde tienen la mayoría de los padres que quedan en el auto y demás, otros que viajan en tren, en bicicleta, los padres los van a buscar, se amontonan o lo que fuera. Hemos visto acá en Venado Tuerto a la salida de los colegios, hay imágenes y situaciones que uno ha sido testigo de gente que se amontona en la puerta como si nada pasara por diferentes motivos y se juntan a hablar con barbijo, porque todos están con barbijo, pero están, y otros están a más de media cuadra esperando. Claro. Que ese es el panorama. Entonces, si no va la conducta social, si ahora el gobernador impone cierre de circulación 8 de la noche, 10 de la noche, 11, suspensión de actividades culturales, siempre terminan pagando quienes cumplen con todas las medidas, los protocolos, por los irresponsables. ¿Por qué pasa eso? Porque el virus se sigue propagando en gran medida porque todos estamos expuestos, pero lo que las autoridades dicen, hoy lo escuchábamos a la ministra de Salud, Sonia Martorano, en el día de ayer, en la pregunta dice, ¿por qué? Claro, y se está viendo las consecuencias de Semana Santa. Hoy en día son los 14 días de Semana Santa y que hay lugares donde la gente no cumple. Claro. Como que se están cansados de estar encerrados o lo que fuera, trabajar, y la excusa no es el trabajo para muchos, porque hay muchos que fueron perjudicados laboralmente, otros no pudieron recuperar, otros trabajan a la parcialidad, pero por irresponsables de un sector de la población, sean jóvenes y no jóvenes, que no se cuidan, que hacen fiestas clandestinas, que no tienen los protocolos correspondientes, pasa lo que pasa. Y satura nuevamente el sistema sanitario. Se esperaba para junio la segunda ola. Estamos en abril. Sí, también tenemos como que, a ver, creo que también los culpables en muchos de estos casos tampoco es que son los chicos, ¿no? Me parece que por el otro lado hemos visto y estamos cursando, no desde ahora de la pandemia, acá sino en el tema de las clases, o sea, los perjudicados son los chicos por responsabilidad de los grandes, sí, en todos los ámbitos. Y a lo que voy, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, también venimos sobrellevando las consecuencias de una generación de adultos y de una generación de liderazgo que no ha sido de ejemplo. Por eso también. Mismo, entonces, se vienen acumulando cosas. Digamos, hay un montón de situaciones en donde se le ha exigido a la población un montón de cosas, pero por el otro lado, quienes debieran haber encaramado el tema de dar el ejemplo no lo dieron y después culpan a la población, ¿no? Entonces, claro, pero es por eso, el tema como siempre estuvimos acostumbrados, lo atamos con alambre, en total el país sigue funcionando, la vida igual, gente que paga los impuestos, le aumentamos acá, le damos del otro lado, pero claro, llegó una situación, un cuello de botella que no resiste más y es como estamos ahora, que nuevamente vemos subsidios para algunos, para otros no, algunos más, otros menos, y siempre volvemos a lo mismo. Y
uno lo mira como espectador desde la casa y sabe que si, por ejemplo, ahora se toman las medidas, ¿cuántas personas nuevamente van a quedar resignadas a perder parte de los ingresos? Exacto. Por más que te venga un IFE o como se llame, que no es lo mismo. Otros, y peor es nada, como te dicen, peor es nada, sí, peor es nada, porque a todos les ayudó ese aporte bimestral, pero no era lo que recibía anteriormente. Bajó la calidad de consumo, la calidad de vida, bajó un montón de cuestiones de gente que tuvo que, mientras otro sector de la población, merecido por la situación que se encuentra laboralmente o institucionalmente, está en su casa y mira desde la tele. Entonces, es como que siempre la grieta va a lo social, no a lo realmente que tiene que ir. Sí, y viste que todo este tema de la escuela virtual también potenció a niveles terribles la desigualdad, ¿no? La desigualdad socioeconómica que hay en nuestra sociedad, porque hubo muchos chicos que la verdad que no tuvieron acceso ni siquiera ni siquiera a poder estudiar de una manera virtual por quizás conectarse a los datos de su celular para recibir WhatsApp una vez al mes. Claro, porque ¿no? a veces decíamos, en una casa son 2 chicos, hay un celular. Exacto. Son 4, hay 2, o sea, no todos tienen esa. Pero bueno, estos temas también los vamos a ampliar en el próximo bloque con Sebastián Roma desde el ámbito administrativo. Sí, y me parece que por sobre todas las cosas creo que más allá de esta situación que genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad y angustia, temor, lo importante que creo que es que tengamos que trabajar los padres, los docentes, con los niños y con los adolescentes a no anticiparnos, ir paso a paso, confiar que vamos a tener las herramientas para ir resolviendo el paso a paso, porque viste hay mucha gente que ya se está anticipando y de nuevo sí, no, me parece, no nos anticipemos, vayamos paso a paso, confiemos en que tenemos las herramientas, busquemos trabajar desde el cómo sí con los niños, desde una posición de juego para poder ver que ellos lo puedan elaborar de una manera diferente. Claro. Busquemos de potenciar los vínculos interpersonales desde los diferentes lugares. Yo no estoy diciendo que se vayan a juntar a la plaza como estaban en el verano, sin distanciamiento social ni barbijo, pero sí potenciemos las maneras virtuales o las maneras en burbuja de poder que los chicos y los adolescentes tengan sus vínculos porque son necesarios para la salud mental y para la calidad de vida de diferentes maneras. Seamos creativos y apostemos a la esperanza, ¿no? Porque enfocarnos en el temor, en la incertidumbre y en la angustia y en la frustración y el enojo no nos ayuda ni siquiera inmunológicamente a poder hacer frente a toda esta situación. Apostemos a la esperanza y a que vamos a tener las herramientas para resolver el año que se presenta de la mejor manera. Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Micro con Silvina Gross en Tele 12, nos vamos a la pausa, regreso más información.